Ya estamos como para intentar nuevamente comunicarnos con Jorge. Podemos intentarlo. Otra vez ese sonido, che. A ver, ¿atendió? Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Bien, ya aquí ya estamos alistándonos acá. Permítame, no me voy a colgar. No, 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 no. Déjeme un segundo, a ver cómo ando yo de retorno acá. Ahí. Bien, a ver. Acomódate Perfecto, tranquilo. listo. Perfecto. ¿Nos escuchás bien? Sí, perfectamente. Bien, Jorge, gracias por atendernos. Se nos estaba escurriendo la hora, pero finalmente pudimos dar con vos. Hacíamos referencia en la jornada de ayer, hablamos con un referente de Curas en Opción por los Pobres, Eduardo de la Serna, que escribió un artículo titulado El horror de la motosierra y hacía justamente referencia a este cura argentino a la memoria que le queda de sus visitas a Colombia y la historia oscura que han vivido los colombianos a través del terror sembrado por paramilitares de ultraderecha que buscando terminar con las FARC han invadido pueblos en Colombia, sembrando ese terror y utilizando casualmente la motosierra, que es hoy un símbolo que esgrime uno de los referentes de la derecha argentina que quiere ser presidente en la Argentina, es Javier Milei. Jorge, esto de la motosierra es muy serio para ustedes, es muy preocupante para ustedes. ¿Cuál es la historia que digo, esconde Colombia porque no es tan popular escuchar hablar de esto que han vivido ustedes? ¿Qué pasó en Colombia? A ver, Sergio, muy buenos días a los oyentes, muy buenos días a la gente de Radio Lateral de Argentina, de este lado. Saludándolos, Jorge Moreno desde Colombia, RCH Radio, Radio con Conciencia Humana y emisora defensora de los derechos humanos. Bueno, en vista de esta situación, de ese video que circuló también acá en los medios de comunicación de las redes de Colombia, y por lo menos llegaron acá a las redes de RCH Radio, sí nos dimos cuenta que se está utilizando el mismo sistema que utilizó Álvaro Uribe Vélez en su gobierno, donde se instauró el famoso centro democrático como partido político, pero que realmente ha sido el partido de la muerte. Esta señora Álvaro Uribe Vélez, siendo gobernador de Antioquia, creó una organización o unas organizaciones, supuestamente unas cooperativas, que se hicieron llamarlas Convivir. Supuestamente era para defender a los grandes terratenientes, pero esto se convirtió más en una organización de muerte para arrebatar la tierra a los campesinos, para arrebatar la tierra a los indígenas, para asesinar líderes sociales. Pero esto viene en evolución. Ellos comienzan con armas como un ejército, avalado obviamente por el gobernador Álvaro Uribe Vélez, quien después se convierte en presidente, y ya la modalidad toma otro sentido. Ya empiezan a utilizar el machete para asesinar a los campesinos, y también aparece la motosierra. ¿Cómo utilizan la motosierra estos individuos? Ellos utilizan la motosierra, llegan a los poblados, llegan a los resguardos, ¿sí? Llegan a los resguardos, llegan a cualquier sitio del campo, porque esto lo utilizan más que todo en el campo, esta modalidad. Llaman a los campesinos a la plaza principal del municipio, llaman por lista, y con la motosierra les quitan la cabeza, los parten por la mitad, estando vivos delante de adultos y niños y ancianos, y eso se convirtió en una modalidad. Por ejemplo, en el caso de la masacre de la Sonora, que fue solo del 26 cometidas por paramilitares en Trujillo, Bolívar y Río Frío, entre 1988 y 1994 fueron asesinadas 342 personas, la mayoría de ellas torturadas y degolladas con motosierra, y no lo digo yo, lo dice la prensa internacional, y más de 86 desaparecidos. En este momento contamos con una gran cantidad de desaparecidos que fueron asesinados de esa forma. Este grupo paramilitar está prácticamente que en todo el territorio nacional. Entonces, esta es la modalidad que utilizan los movimientos o los ejércitos de derecha para sostenerse en el poder, amedrantar. Pero los grupos paramilitares vienen desde hace muchos años, desde 1921 en Colombia, cuando apareció la policía chulavita, que degollaba a los campesinos para arrebatarle las tierras por el solo hecho de no pertenecer al mismo partido político.
Pero en el año de 1994, el señor Belisario Betancourt, siendo presidente de la República, crea un movimiento que se llama el Movimiento Más Muerte a Secuestradores. Este movimiento más aparece utilizando las mismas estrategias, utilizando el machete en los campos, en las ciudades desapareciendo estudiantes, campesinos, pero esta es la modalidad que se ha venido presentando y que luego el señor Belisario, el señor Álvaro Uribe Vélez lo presenta como las Convivir, que luego se hacen llamar Autodefensas Unidas de Colombia, hoy se hacen llamar los urabeños, se hacen llamar las Bacrín, se hacen llamar las autodefensas gaitanistas, se hacen llamar los 12 apóstoles. Por ejemplo, los 12 apóstoles fue una organización que utilizaba la motosierra y las formas más crueles de asesinar a los campesinos y era dirigida por el hermano del presidente Álvaro Uribe Vélez, el señor Santiago Vélez y su primo, que están detenidos y que están siendo investigados, pero que no han sido juzgados aún. Esta es la modalidad de la motosierra. Esto es lo que nos vende el centro democrático en la seguridad democrática, y esto es lo que se quiere implementar también seguramente en Argentina, porque hay que tener en cuenta que este señor que usted me habla y el señor Belisario y el señor Álvaro Uribe Vélez son muy amigos, son muy condescendientes. Entonces, esa es la situación de la famosa motosierra, que quieren llegar para asesinar a los campesinos, despojarlos de sus tierras o por el solo hecho de pensar diferentes a las personas que están en el gobierno. Entonces, esa modalidad se quiere hacer extensiva no solamente en Argentina, sino que también pienso yo que lo quieren promocionar en Chile y seguramente en toda la región para atemorizar. Esa famosa motosierra se hizo, es un símbolo para nosotros de terror, especialmente para los campesinos y los indígenas. Eso es terrorífico hablar de la motosierra, porque cuando hablamos de la motosierra, hablamos de los crímenes de Álvaro Uribe Vélez, hablamos de las autodefensas y hablamos de la expropiación de tierras. Jorge, cuando vos me decís, haces referencia a que este personaje, que es candidato presidencial, que encabeza una fuerza política llamada La Libertad Avanza, tiene una amistad con Álvaro Uribe Vélez, ¿eso dijiste? Sí, sí, eso es lo que tenemos entendido acá, que precisamente cuando vemos nosotros acá en las redes esta propaganda que este señor sale con una motosierra roja, entonces inmediatamente se empieza a investigar y la información que nos llega es que tiene mucho acercamiento. ¿Por qué? Porque lo que está tramitando se está exportando una política de la muerte, como lo ha venido siendo el gobierno colombiano desde hace muchos años. En el gobierno de Iván Duque, por ejemplo, se exportaron, porque es que aquí hay que hablar claro, se exportaron 32 mercenarios para asesinar al presidente de Haití y luego se exportaron otros para asesinar un candidato presidencial en Ecuador. Por eso siempre están vinculados en estas masacres personas colombianas y que obviamente ellos mantienen su rol, ellos mantienen su hegemonía, sus amigos, y esos amigos van generando de acuerdo a los resultados que se vean en otros países de América Latina. Sí, y Jorge, este fenómeno de la motosierra, del machete para amedrentar al campesino, nosotros estamos escuchando permanentemente y a través de esta agrupación que se llama Indepaz, cómo atacan a dirigentes ambientalistas o dirigentes sociales, campesinos. ¿Sigue existiendo el método de la motosierra? Sí, claro, ese es un método que en este momento para los grupos de ultraderecha es una herramienta moderna para amedrentar. Eso sigue circulando. Por eso tenemos en Colombia muchísimos desaparecidos porque han sido asesinados. Ya no solamente los asesinan, sino que cogen los cuerpos y los desaparecen. Eh, Se tiene conocimiento por otros medios de comunicación que los cuerpos son botados en sitios, en lagos donde hay unos animales que se comen como bueno, se me olvidó el nombre de estos animales, se comen los cuerpos, se lo echan a las fieras, se lo echan a los hipopótamos y ahí desaparecen, aparte de que hay cantidad de fosas comunes, por ejemplo el caso de Medellín, donde hay una fosa común donde se han encontrado más de 600 cuerpos desaparecidos, pero es gente que ha sido asesinada de esa forma. Esa es la modalidad que se está utilizando en este momento
tratar de callar o acallar a las personas o a los individuos o sujetos o organizaciones que piensan diferente al gobierno colombiano. El caso, por ejemplo, está de que, según el gobierno, dice que las autodefensas, o decía en su momento Álvaro Uribe Vélez, que era para proteger a los grandes terratenientes. Pero si nosotros miramos en esa época, fue abatido y fue desaparecido totalmente una organización política legal que se llamaba la Unión Patriótica, de los cuales fueron asesinados más de 8.000 miembros de la Unión Patriótica a tiros, machete y en los campos con motosierra, asesinados durante el gobierno, durante los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y después sigue el señor Santos, después sigue el señor Iván Duque y la modalidad continúa. Jorge, podemos repasar, acá me apunta una pregunta a nuestro compañero Ronnie que está aquí en el estudio. ¿Podemos repasar los vínculos de Álvaro Uribe Vélez con las drogas y el narcotráfico? Claro, claro que sí. A ver, Álvaro Uribe Vélez, vamos a hacer un poquitico de historia así brevemente en 2 minutos. El señor César Uribe, padre de Álvaro Uribe Vélez, narcotraficante, socio de los hermanos Ochoa, de Gonzalo Rodríguez Gacha, y todos estos narcotraficantes, incluyendo el mismo padrino conocido como Javier Álvarez Moreno, quien cayó en la operación Pez Espada. Este señor es asesinado por los mismos paramilitares, por los mismos grupos de narcotráfico, al parecer dicen los comentarios, y no es nada desvirtuable, que cogió una plática mala vida, entonces ellos lo mataron, pero como se tenía que seguir con el negocio, entonces Álvaro Uribe Vélez culpa directamente a las FARC de este crimen. Las FARC se defienden, dicen que ellos no mataron a Álvaro Uribe. Lo único cierto es que cuando cae Tranquilandia en 1984, cuando cae Tranquilandia, que es el laboratorio más grande de cocaína que se ha encontrado en América Latina, donde se producían 3.400 kilos de cocaína al día, en esa época, también en esa gran finca encontraron en Tranquilandia, encontraron unas aeronaves y unos helicópteros, y estos helicópteros y algunas de estas aeronaves pertenecían y eran de propiedad del señor César Uribe. Entonces, si esto era laboratorios de coca y el señor no era narcotraficante, ¿qué hacían esas naves ahí? Sin embargo, dentro de ese mismo momento, el señor Álvaro Uribe Vélez ocupaba el cargo como director de la Aeronáutica Civil. Tenemos conocimiento que para que una aeronave pudiera salir del espectro colombiano, del espacio aéreo colombiano, tenía que solicitar un permiso ante la Aeronáutica Civil, y este permiso se demoraba entre 15 y 20 días, a veces hasta un mes. Sin embargo, el señor Álvaro Uribe Vélez daba permiso en 24 horas a aeronaves pequeñas para que salieran de territorio, y obviamente pues estas aeronaves iban cargadas con droga hacia los Estados Unidos, hacia Europa, hacia muchos sitios donde se exportaba, y no es que se conozca cómo el vínculo de Álvaro Uribe Vélez, que llevó a los narcotraficantes, a los paramilitares a la casa de Nariño, a la casa del presidente, allá los llevó, y hay grabaciones y así lo demuestran, los vínculos que tiene totalmente del narcotráfico del señor Álvaro Uribe Vélez. De otro lado, toda la familia de Álvaro Uribe Vélez está siendo investigada. Todos los amigos de Álvaro Uribe están siendo investigados por narcotráfico, por paramilitarismo y por conductas inadecuadas. Entonces lo que sale a decir el señor Álvaro Uribe Vélez es que todo lo hicieron a espaldas de él, que fueron amigos que lo traicionaron. En este momento la JEP, que es una organización para el conocimiento de la verdad y de la no repetición y reparación de las víctimas, entonces aparecen unos militares que se quieren acoger a este beneficio y empiezan a denunciar, y el señor Álvaro Uribe Vélez dice que no, que es que lo que pasa es que ellos quieren que les perdonen sus condenas porque fueron maleantes, porque fueron delincuentes, y entonces están diciendo que la culpa es de Álvaro Uribe Vélez. En unas preguntas que se han hecho a través de las diferentes manifestaciones sociales, se hablaba de una premisa que ustedes creo que la vieron por allá, decía quién dio la orden de asesinar campesinos, de desaparecer estudiantes, bueno, de todas estas cosas que ha hecho el gobierno,
Entonces, en un video que aparece hace unos pocos días, dice Álvaro Uribe, sí, yo di la orden. Entonces estaba aceptando. Después dijo, no, que él dio la orden era de que entraran a la comuna 13, porque hay muchos guerrilleros, pero todos sabemos que Álvaro Uribe Vélez está siendo investigado, Así es. tiene el proceso número 82 en los Estados Unidos, pero no sabemos por qué no el señor Barbosa, que es el fiscal general de la Nación, no ha hecho nada, sino que tiene encabetadas las investigaciones, las más de 250 investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus amigos. Jorge, gracias por estos minutos, gracias por estar con Radio Lateral en esta mañana y me queda claro como conclusión que cuando uno habla de Álvaro Uribe Vélez se le viene a la cabeza la motosierra y cuando uno habla de la derecha en Colombia se le viene a la cabeza lo que finalmente terminó haciendo la derecha de Colombia, que es torcer la voluntad y los destinos del país a merced de lo que le interese a los Estados Unidos de Norteamérica, lamentablemente. Y eso debiera servirnos para alertarnos de lo que puede pasar si estos dementes que están blandiendo motosierras en plena campaña electoral pudieran darnos a los argentinos si llegan a acceder al poder. Te agradecemos mucho, Jorge, te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, los agradecimientos a los oyentes de Radio Lateral, a Ronnie, a toda la gente y a los argentinos que por favor, la motosierra es una herramienta de muerte utilizada por los gobiernos en América Latina. Jorge Moreno de RCH Radio les dice mil y mil gracias, hasta la próxima y felicidades. Hasta pronto. Jorge Moreno, director de RCH Radio de Bogotá, Colombia, conversando con nosotros y haciendo un segundo capítulo y profundizando lo que era este inicio, esta editorial que había hecho en la jornada de ayer Eduardo de la Serna y compartiéndola con nosotros, cura de adopción por los pobres. Jorge Moreno entró y fue al hueso. Esto es lo que significa la motosierra en Colombia. Es tremendo.